Sí, entonces esta noche vamos a buscar el libro Romanos capítulo 1, verso 18. Sí, hoy sería realmente con el tema de la impiedad e injusticia de los hombres y la ira de Dios, ¿verdad? Sí, con ese tema, sí, vamos a poder eh, compartir la bendición, ¿verdad? Romanos capítulo 1, verso 18 hasta 23, si yo leo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente este asunto, ¿verdad? De la impiedad y la injusticia de los hombres realmente es serio, ¿verdad? Serio problema. Esto ya inicia desde ¿verdad? Primer hombre, Adán, en el huerto de Edén, por ser engañado por el diablo. Y primero Eva, ¿verdad? La mujer que era más débil que Adán, el primer hombre. Y por ella al final, ¿verdad? Y se influye negativamente a este hombre, ¿verdad? Porque el diablo es el que está encima y engañando a la gente con la mentira y domina hasta mente y corazón de seres humanos. Y al final ahí se ven, ¿verdad? Muchos razonamientos humanos y justicia humana y también, ¿verdad? Su juzgamiento, pero bien equivocadamente salen, ¿verdad? Porque realmente cuando el diablo engaña a la gente con gran astucia y gran engaño, realmente logra, ¿verdad? Hasta transformar hasta medida con que uno puede medir, ¿verdad? Su forma, su ser. Y por eso, y realmente nosotros ya conocemos muy bien, ¿verdad? Desde ven caído Adán y Eva por la desobediencia sujeto a la mentira de Satanás, ¿verdad? Como dice San Juan capítulo 8, verso 44, cuando Jesucristo habló a los judíos que habían creído en él, pero, ¿verdad? Según su razonamiento, según su idea, según su religiosidad, según su parecer, no según la palabra de Dios, que es la regla perfecta de Dios, ¿verdad? Por eso Cristo primero exhorta a ellos, a los judíos que habían creído en Él, pero equivocadamente lo creen en Cristo. Como dice San Juan 8, verso 31, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mis palabras, y me seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad os hará libre. Así nuestro Señor Jesucristo dijo a los judíos que habían creído en él. ¿Cuál es la equivocación de ellos? Ellos creían en Jesucristo según su parecer, según su medida, según su verdad idea. Cada vez que Cristo llevaba milagros y Cristo llevaba algunas señales, ¿verdad? Que le caían bien. Según su punto de vista, ¿verdad? Ellos aceptaban parcialmente a Cristo, pero no total a Cristo tal como es, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo como Dios, Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Él es el único quien pudo salvar al mundo entero, ¿verdad? Pero en esa área realmente ellos y no aceptaron. ¿Por qué? Y tenían otra idea, otra creencia y que limitaban a ellos en creer en Cristo sinceramente, con corazón correcto, ¿verdad? Ante Dios. Por eso, según su medida, ellos fueron bien equivocados en creer en Cristo. Hasta 37 Cristo dice, mis palabras no haya cabida en vosotros, ¿verdad? Mis palabras no haya cabida en vosotros.
por lo cual queréis matar a mí, dice. Final, ¿verdad? Como Cristo dijo, San Juan capítulo 8, verso 37, ellos logran a matar a Cristo crucificándolo, ¿verdad? Cristo es el que vio fondo, bien profundamente, el fondo de corazón de los judíos, que creían en él o no lo creían, pero en igual manera, aún ellos estaban bajo dominio del diablo, y diablo, ¿verdad? Y final, arrinconando a todos ellos, final, ¿verdad? Logra matar a Cristo por medio de y clamor y amenaza de los judíos contra Poncio Pilato. Final, Poncio Pilato también lavando su mano entrega a Cristo en la mano de los soldados romanos para que hicieran, ¿verdad?, el anhelo de los judíos, que es matar a Cristo, pero crucificándolo, una forma cruel y terrible, ¿verdad? Por eso, final, Cristo, viendo la fe fraudulenta que llevan los judíos, creyendo equivocadamente en Cristo, Cristo dice, vosotros sois de vuestro Padre, pues queréis hacer los deseos de vuestro Padre. Y 45 dice, ¿verdad? Él ha sido homicida desde el principio, ¿verdad? Y en él no haya, ¿verdad? Porque él es el padre de mentira, dice. El diablo es padre de mentira. Cuando habla verdad, siempre lo habla por lo suyo, ¿verdad? Siempre el diablo habla, ¿verdad?, con mentira. Entonces, diablo es gran inventor de millones de religiones falsas, dioses falsos, y realmente usando, ¿verdad?, la mente de ser humano muy creativa, porque seres humanos nacen con libre albedrío y también tiene gran creatividad, porque somos descendencia de Adán, que fue eso. Por él, Dios quien es el creador, ¿verdad? Entonces Dios no nos hizo robot, sino somos de libre albedrío, somos espirituales, según la imagen de Dios somos, ¿verdad? Entonces, y nosotros tenemos una creatividad muy grande. Pues uno puede, en verdad, inventar muchas cosas. Pero si hubiera llevado según la verdad, sería excelente, ¿verdad?, creatividad del ser humano, pero según engaño y la mentira del diablo, y esa creatividad del ser humano se activa, ¿verdad?, para inventar mucha doctrina falsa, muchos dioses falsos, muchos caminos equivocados y muchas mentiras, ¿verdad?, lamentablemente. Esa es la realidad que está pasando hoy en día. Por eso realmente, y diablo por ser padre de mentira, y también el padre de todos seres humanos pecadores, está encima de la cabeza de uno y el corazón de uno. Y inventa mucha norma o regla, ¿verdad?, equivocada o falsa y mentirosa, ¿verdad?, con fin de engañar a toda la gente final. Por eso aquí, Romanos capítulo 1, verso 18 hasta 23 están hablando hasta dónde llegan, ¿verdad?, esa mentira de diablo manipulando y convenciendo el corazón de seres humanos, ¿verdad? Hasta qué punto llega. Pues acá dice Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas, no por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para que nadie, ¿verdad?, tenga excusa de existencia de Dios, ¿verdad? Dios así por su creación mostró toda la cosa, por toda la criatura ya está hecha. Realmente no puede escapar, ¿verdad?, en creer a Dios existente. Porque realmente, y ninguna cosa casualmente se hace, ¿verdad? Ni un clavo se hace casualmente. Ni una aguja, ¿verdad?, se hace naturalmente. ¿Verdad? Sobre la mesa vacía, ¿verdad?, pasando tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, de repente ahí se forma alguna, ¿cómo se llama?, algún plato, algún fuego, algún realmente, sí, como instrumento o herramienta de trabajo, nunca se hace, ¿verdad? Sobre la mesa vacía solo se queda polvo, aterrizado polvo que estaba en el aire, ¿verdad? Nunca se hace nada, pasando tiempo, ¿verdad?, 10 años, 20 años, 30 años.
De nada, nada se hace. Solamente, ¿verdad? Cuando una inteligencia perfecta, que es la de Cristo, la de Dios creador, según su plan, ya crea de nada con su autoridad y poder, y se pueden crearse cada cosa, ¿verdad? Por eso, por las cosas existentes, por las cosas creadas por Dios, Dios mostró, ¿verdad?, su eterno poder y su deidad. Porque Dios hizo estrella, ¿verdad?, incontable en el espacio universal, para mostrar a seres humanos que vivimos aquí en la tierra cuán grande es Dios, ¿verdad?, cuán perfecto es Dios, cuán inteligente es nuestro Dios. Por la cosa ya visible, Dios nos muestra, ¿verdad?, cómo es, ¿verdad?, cómo es su eterno poder y deidad. Absolutamente, ¿verdad? Inexcusablemente ya uno ya conoce que Dios existe, ¿verdad? Pero el problema, mucha gente da, ¿verdad?, creatividad y no, también como creencia, ¿verdad?, hacia el diablo, a la mentira del diablo. Por eso absorbiendo cualquier mentira, cualquier engaño, absorbiéndolo, ¿verdad?, están compartiendo con el diablo, ahí se tuerce la cosa, ¿verdad? Conociendo y también, ¿verdad?, experimentando el poder eterno y deidad de Dios por medio de la creación hecha por gran autoridad y poder y amor de Dios, ¿verdad? La gente al propósito quiere, ¿verdad?, olvidarse de la existencia de Dios por su rebeldía, por su impiedad también, ¿verdad? Por eso fijar hasta qué punto llegan. Realmente y ya no puede, ¿verdad?, excusar la existencia de Dios, ¿verdad? Final entonces, según su idea, según su teoría, según su opinión, arrastrado por el diablo, inventa muchas cosas. Por eso hoy en día se encuentra evolución, sin nada base científica, ¿verdad? Muchos hoy en día creen, ¿verdad?, con ciega fe ciega totalmente, creen en la evolución, de nada se hizo todo. Según la ley universal, ¿verdad? Según la ley universal existe como una ley que se llama entropía, ¿verdad? Entropía, la ley de entropía. De la cosa compleja, siempre cosa simple se mueve el universo. Por ejemplo, usted está tomando una madera, ¿verdad?, quema en el medio del fuego, esa madera se vuelve en ceniza. Pero esas cenizas nunca pueden volver a ser la madera. Esa madera, un árbol vivo, que llevan hojas y flores y frutos, nunca se hace, ¿verdad? Ya está hecho árbol, ¿verdad?, que llevan hojas y flores y frutos, y entonces ¿verdad?, leñador, ¿verdad?, corta ese árbol, entonces arrancando hasta raíz, entonces matando ese madera, ¿verdad?, llevando algún, ¿verdad?, y carpintería, ¿verdad? Entonces ahí pueden sacar, ¿verdad?, algún mueble pasando tiempo y se pudre, ¿verdad? Entonces se vuelven un día ya como ya envejecida, final, ¿verdad?, envanecida, ¿verdad?, final se quema, se vuelven ceniza. Esas cenizas nunca pueden volver como en el principio árbol vivo que lleva hojas, flores y frutos, nunca se vuelve así. Si árbol vivo, ¿verdad?, pasando a ser, ¿verdad?, tronco y madera y mueble, y se quema al final y vuelve en ceniza, en ese punto sí. Pero al revés nunca pasa, ¿verdad? Eso se llama entropía, ¿verdad? Según la ley universal, ¿verdad? Entropía, siempre de la cosa compleja, ¿verdad?, hasta la cosa simple y se mueve. Pero de la cosa simple nunca se vuelven, ¿verdad?, a hacer cosa compleja, jamás. Por ejemplo, un avión jumbo volando, ¿verdad?, en el aire, por algún accidente se explota y se cae desarmado, todo quemado y destruido total. Entonces, ¿verdad?, cuando uno llega, ¿verdad?, donde cae toda esa, ¿cómo se llama?, pedazo, ¿verdad?, quemado del avión jumbo, ¿verdad?, realmente se ve, ¿verdad?, un pedazo de motor y pedazo de sillón quemada, y también se encuentra algún pedazo de plástico, ¿verdad?, que eran la parte del avión jumbo. Era nuevo, ¿verdad?, pero se explotó en el medio de aire, entonces se cae, ¿verdad?, toda esa ruina, ¿verdad? Esa todo repuesto, quebrantado, quemado y arruinado se caen. Pasando tiempo, naturalmente, ese todo repuesto totalmente quebrantado, quemados, podrían volver a ser el nuevo jumbo, avión jumbo, y volar, bien computarizado y bien programado para viajar, ¿verdad?, de un país a otro país.
Nunca se hace, ¿verdad? Ese escombro, más bien, ¿verdad? De todo pedazado, ¿verdad? Del puesto de aviones, ¿verdad? Nunca vuelven a hacer avión nuevo, jamás se hace. Eso es, ¿verdad? La ley, eso es la ley universal, entropía, ¿verdad? Entonces, la evolución, ¿verdad? La teoría de evolución es contraria que la ley universal entropía, ¿verdad? De nada se hace todo, naturalmente dice. Pasando tiempo, casualmente se hace. Solo en el principio había, dice, ¿verdad? Cuatro elementos, cuatro átomos, cuatro tipos de átomos, ¿verdad? Carbón, y hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, por alguna casualidad, ¿verdad? Si se viene a hacer una explotación entre ellos, se unen y se hace, y ¿cómo se llama? Y proteína, ¿verdad? Aminosan, ¿verdad? Y realmente ahí se forma, y realmente al final se forma, ¿verdad? Algún bacteria, ameba, ¿verdad? Después se evoluciona más y final hasta ya como peces, aves y también y animales y también hasta ser humano. Por eso mono se evoluciona hasta ser humano. Está perdido, ¿no? Contra la ley universal está contando. Imposible, ¿verdad? Por eso la ciencia nunca prueba la evolución. Médicamente tampoco puede ser. Científicamente imposible se hace esto. Pero la gente, ¿verdad?, tiene ciega fe. Creen en la teoría de evolución que fue inventada hace apenas 200 años atrás. Pero por una cabeza de una persona, ¿verdad?, que inventa. Entonces, esa mentira, ¿verdad?, se creen más que la verdad. ¿Por qué? Sistema del corazón de seres humanos ya está bajo dominio del diablo. Le gusta creer en la mentira que la verdad. Cuesta creer la verdad, pero fácil de creer la mentira. Porque a la gente le gusta creer ciegamente. Por eso se ve, ¿verdad?, existencia de Dios, pero de una forma total y perfecta. Por la creación ya suficientemente Dios mostró su eterno poder y deidad, su carácter, ¿verdad?, santo y perfecto y bien ordenado. Dios es él, ¿verdad?, totalmente matemático también. Hasta se calcula, ¿verdad?, mañana a qué hora sale el sol, a qué hora va, ¿verdad?, caer el sol. Matemáticamente se calcula totalmente también, ¿verdad? Y la gente, pero cree que cree. Realmente no creen en Dios, no le gusta creer en Dios, le gusta creer en la mentira que ampara su rebeldía, ¿verdad? Su equivocación, su deformación también, ¿verdad? Por eso realmente yo creyendo y conociendo que Dios existe, pero cambia a Dios en otra cosa. Por eso nace mucho ídolo totalmente. Hasta dónde llega a ser humano, ¿verdad? Y cambia a Dios en otra cosa, ¿verdad? Pedazo de yeso, pedazo de metal y cobre y también pedazo de oro, ¿verdad? Y así envanecido total, ¿verdad? Transforma a Dios en otra cosa para adorar a ídolo final. Por eso aquí está diciendo Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entreprecido, entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, dice. ¿Cómo está cambiando la imagen gloriosa de Dios? Imagen, ¿verdad?, invisible de Dios, pero ella, ¿verdad?, fue manifestada por medio de la creación, por toda la criatura hecha en el universo. Realmente se nota cómo es Dios. Dios es perfecto, Dios es realmente total, ¿verdad?, matemático y científico también. Realmente Dios de nada hizo todo, ¿verdad? Porque Él es el Dios creador, ¿verdad? De nada hizo todo según su palabra. Como dice San Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Verso 3, todas las cosas fueron hechas por Él, sin Él nada fueron hechas, dice. Por el verbo fue hecha toda la criatura que existente en el universo, ¿verdad? Nada fue hecha casualmente, sino por Dios. Dios, ¿verdad?, realmente hizo una creación, ¿verdad?, perfecta.
viendo, observando un poco, mirando al cielo, mirando al mar, mirando, ¿verdad?, a la tierra, mirando al bosque, observando hojas de algunos árboles, observando algún movimiento de verdad y algún pichito también, ¿verdad? Se nota que Dios es Él, realmente el creador, ¿verdad? ¿Cómo puede existir ese pichito? Usted no puede hacer ni una patita de verdad, un insecto no puede hacer. Nunca, ¿verdad?, se hace casualmente. Hoy en día, ¿verdad?, avanzándose, ¿verdad?, la ciencia humana y técnica también, ¿verdad?, están intentando hacer robot, ¿verdad?, robot inteligente. Hoy en día también hasta utiliza inteligencia artificial también, ¿verdad?, colocando ese sistema de ciencia y inteligencia artificial en robot, ¿verdad? Algunos robots sí que hablan, robot que actúa, acciona, ¿verdad? Pero incomparable, ¿verdad? Ese robot con ser humano, incomparable. Y también pueden, ¿verdad?, sí, hacer robot, ¿verdad? Perro de robot, pero perro verdadero y robot, ¿verdad? Pero de robot, totalmente diferente, ¿verdad? Nunca puede ser igual. Ningún robot, ¿verdad?, pueden producir jamás, reproducirse jamás. Pero cualquier ser, según su especie, se reproduce, ¿verdad? Siendo plantaciones y animales, insectos y también, ¿verdad? Todos seres hechos por Dios, ¿verdad? Se producen entre ellos para continuación de su especie. Así Dios hizo. Pero ningún robot más moderno, jamás, ¿verdad?, puede similar, ¿verdad?, a como algún, ¿verdad?, sí, y animal o insecto hecho por Dios en su especie. Hasta, ¿verdad?, y reproducción nunca pueden llevar ningún robot, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto que fue hecho casualmente? Imposible, ¿verdad? Dios es el creador. Así que, ¿verdad?, en el fondo de conciencia del ser humano, ¿verdad?, no hay nada de excusa. Por eso ellos con su rebeldía dice que no existe. Con su rebeldía dice que Dios no existe. Yo soy ateo, dice uno, ¿verdad? Porque uno dice que ateo, no es ateo. Por eso dice que ateo, ¿verdad? Porque rompen la Biblia quemándola. Porque ellos ya, según su conciencia, conocen que la Biblia es demasiado molestia, ¿verdad?, para ellos. Porque hablan sí o sí la verdad. Hablan una verdad total, pero contra su conciencia que está bajo opresión del pecado. Entonces ya Dios habla, ¿verdad?, por la Biblia, por la palabra de Dios, a la conciencia del ser humano, exigiendo que sea salvo, exigiendo que sea renacido, exigiendo que, ¿verdad?, se arrepienta del mal camino pecaminoso. Pero como que ellos quieren continuar según su rebeldía y según su maldad, según su impiedad, ¿verdad? Entonces ellos, ¿verdad?, niegan la existencia de Dios, niegan la verdad, que es la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Por eso a propósito rompe. Dios no existe. Diciendo, ¿verdad?, rompe la Biblia y la quema. ¿Por qué no quema? Libro de Mormón. ¿Por qué no quema? Libro de, ¿verdad?, y Testigo de Jehová. ¿Por qué no quema? El libro de Budista. ¿Por qué no quema? ¿Por qué la Biblia únicamente la quema? Realmente ellos, según su conciencia, saben que ya existe Dios y la Biblia es la verdad. Por eso hacen contra, porque el diablo manipula la mente y corazón con la rebeldía contra Dios, con su injusticia, con impiedad, ¿verdad? Cuando uno llega a ser pecador, ¿qué ocupa? No insistir, ¿verdad?, su maldad para justificarla, sino arrepentirse, reconociendo que está bajo pecado, reconociendo su impiedad, reconociendo su injusticia y su equivocación. ¿Qué se ocupa? Arrepentirse, no creer más esa mentira y volver a Dios con corazón sincero y arrepentido, ¿verdad?, buscando la misericordia del Señor. Como la Biblia está hablando sobre el hijo pródigo, ¿verdad? San Lucas capítulo 15. El hijo pródigo en el principio tenía corazón bien altivo. Estaba llena de, ¿verdad?, coraje en vivir bien, apartado de su padre. Por eso, cuando ya tomó la herencia correspondiente a él, ¿verdad?, tomándola, no muchos días después se escapó hacia la provincia apartada y alejada, ¿verdad?, de la casa de su padre, porque él quiere vivir solo. ¿Qué pasa? Viviendo él solo, apartado del padre, empezó a malgastar todo lo que había recibido de su padre y empezó a, ¿verdad?, vivir ya perdidamente y se le gastó todo y se viene hambre, ¿verdad? Ya con hambre tiene que volver al padre, si no él va a morir de hambre, ¿verdad? Pero por su orgullo no vuelve al padre.
no vuelve al padre, ¿verdad? Aunque está fracasado, perdiendo toda la herencia que había recibido de su padre por su mal vida, por su mal y negocio. Por su orgullo se arrimó, dice, se arrimó a uno de ciudadanos de esa provincia para apacentar cerdo, ¿verdad? Entonces él apacenta cerdo en el medio de corral de cerdo, ¿verdad? Un trabajo duro, muy feo también, oloroso y asqueroso. El trabajo que él debe llevar apacentando a los cerdos. Pero al final, ¿verdad? Trabaja duro apacentando a los cerdos, pero no pueden comer nada. El dueño de, ¿verdad? Cerdo, ¿verdad? Está, y a los cerdos, ¿verdad? Que algarroba, comida muy dura, fruta muy dura. Y puede morderla, porque cáscara bien durísima, ¿verdad? Los cerdos la comen, pero él ni recibe ni una algarroba, ¿verdad? ¿Qué resultado viene a él? Ya morir con su hambre, ¿verdad? Con su hambre tiene que morir. Cuando llega a final a morir con su hambre, se ve, ¿verdad? Se recuerda totalmente de los jornaleros que tienen abundancia del pan. Por eso él está, ¿verdad? Queriendo tanto ser, ¿verdad? Uno de ellos. En la casa de mi padre, ¿verdad? Hay muchos jornaleros con abundancia de pan. ¿Por qué yo perezco de hambre? Final él entendió, ¿verdad? Está alejado de su padre por su rebeldía, por su maldad, ¿verdad? Por eso él decide en sí, me levantaré e iré a mi padre. Y diré a mi padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme a uno de tus jornaleros. Con ese corazón quebrantado, con ese corazón arrepentido, con ese corazón, ¿verdad? Con reconocimiento a su maldad, a su altivez, a su fallo. Él vuelve al padre. Más bien, padre, ¿verdad? Antes de llegar el hijo cerca de su casa, más bien lo vio y corrió el padre, lo abrazó y lo besó y lo llevó a la casa. Entonces, a la par del padre, ¿verdad? Llegando a la casa, el hijo confiesa, ¿verdad? Diciendo, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Antes de terminar su guión que había preparado en el corral de cerdo, ¿verdad? El padre, ¿qué dice? A su siervo, sacad el mejor vestido, vestídolo, poner anillo en su dedo, poner calzado en sus pies y matémoslo al becerro y hagamos la fiesta, porque mi hijo había sido muerto, ha revivido, ¿verdad? Entonces se hizo una fiesta grande y se regocijaron. El hijo volvió al padre con corazón quebrantados, ¿verdad? Pues hoy en día, ¿verdad? Millones de gente hoy en día están viviendo, ¿verdad? El hijo pródigo de primera etapa, alejarse de la casa del padre, tomando la herencia correspondiente a él, se escapa de su padre con esa rebeldía, ¿verdad? Con esa impiedad, con esa maldad, ¿verdad? Uno llegando a la provincia lejana de la casa del padre, él vive, ¿cómo vive? Sin padre, sin control, ¿verdad? Sin enseñanza del padre, sin cobertura del padre. Él vive haciendo lo que quiera. Como hoy en día todos los seres humanos quieren vivir así, de esa forma, ¿verdad? Pecaminosamente, haciendo maldad, siguiendo su pensamiento, idea, su parecer, su razonamiento, su crítica. Viven, ¿verdad?, contra Dios. Pero como resulta, sufrir y sufrir y sufrir. Se fracasa de una forma total. Por eso el mundo está sufriendo tantísimo hoy en día, ¿verdad? Negando a Dios, negando la existencia de Dios, diciendo por su boca, ¿verdad? Dios no existe, Dios está ya muerto, dice. Un filósofo alemán que se llama Nietzsche, él dice, ¿verdad? Dios está muerto, dice. Él creyendo que Dios está muerto. ¿Sí? En el fondo de corazón de él, más bien Dios está, ¿verdad?, tapado, cubierto por su incredulidad, por su impiedad, por su maldad, ¿verdad? Que no quiere reconocer a Dios. Obviamente se ve la existencia de Dios, ¿verdad? Por toda la criatura. Realmente uno ya a propósito quiere olvidarse de Dios y dice en sí, no existe Dios, Dios está muerto. Por eso cuando llega vejez de Nietzsche, sentadito en un banco, sufriendo tanto, ¿verdad? Hasta anochecer. Va bien, ¿verdad? Una guarda de ese
parque, ¿verdad? Dice, Señor, ya ahora cerramos, ¿verdad? Ahora cerramos y usted debe ir. ¿Saben? Dice cómo contestó a guarda de ese parque, en cuya, ¿verdad? Panca estaba sentado todos los días, ¿verdad? Eso es lo que yo no sé, a dónde ir, ¿verdad? A dónde ir. Él dice, el guarda dice que ya ahora cerramos el parque, tiene que ir usted. Eso no lo conozco, a dónde ir. Ese es mi, ¿verdad? Dolor de cabeza, ese es mi asunto, a dónde ir. Tengo que ir, pero ¿a dónde? ¿Cómo que no reconoce a Dios? ¿Cómo que no acepta la existencia de Dios? ¿Cómo que no acepta la palabra de Dios, que es la brújula que indica el norte, dónde está Dios? ¿Verdad? ¿Cómo que niega total a Dios? Seres humanos no tienen ya dirección por dónde ir, por dónde caminar. En una soledad terrible, ¿verdad? Y oscuridad total y confusión total. En su corazón llena de pregunta y pregunta y pregunta, sin nada respuesta sólida, el final muere en inseguridad, en una soledad, en una oscuridad y tiniebla total. ¿Verdad? Eso es el resultado que va a tocar a uno que niega a Dios. Ahora ya vamos a investigar un poco quién es cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona quien confía en su pensamiento, ¿verdad? Siempre la cosa se tuerce, tiene que entender. Cualquier persona, ¿verdad? Creen que es más sabio, ¿verdad? Que todo. Se tuerce la cosa en la vida de uno así. Por eso la Biblia dice acá, ¿verdad? Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo creen? Ellos son sabios. Porque ellos, como que creen en sí, ¿verdad? Como sabios. No quieren, ¿verdad? Aprender. Así ellos dan, ¿verdad? En su razonamiento vida. Mi razonamiento es correcto. Mi razonamiento es perfecto. Mi razonamiento es, ¿verdad? Bien, si realmente está bien hecho. Así profesando ser sabios. En ese tipo de persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que sale al final? Gran equivocación y gran error y manipulación de parte del diablo sobre tal fulano. ¿Qué es lo que Dios dice en la Biblia? Acá dice una palabra, ¿verdad? Proverbio capítulo 28. Si tiene, ¿verdad? Biblia, sería bueno buscar Proverbio capítulo 28, versículo 26. Así dice, ¿eh? El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado, dice. El que confía en su propio corazón es necio. ¿Cuál es el problema? Uno que confía en su propio corazón termina como necio. Pero, ¿verdad? Más el que camina en sabiduría. ¿Sabiduría de quién? Sabiduría de Dios. Principio de sabiduría, ¿sabe qué es? Principio de sabiduría es temer a Dios. Sin principio de sabiduría no tiene segunda, tercera, cuarta, sabiduría no existe. Por eso, sin temer a Dios no hay sabiduría verdadera. Así que negando a Dios, rechazando la existencia de Dios, ¿verdad? No existe ningún sabio verdadero. Pero ellos que profanan ser sabio, dice, confiando en su propio razonamiento, confiando en ese pensamiento engañoso ofrecido por el diablo. ¿Cómo ve usted a Judas Iscariote? Judas Iscariote, sí, según él, era más inteligente entre todos los discípulos. Mientras que 11 discípulos se sujetan a Cristo, reconociendo a Cristo, ¿verdad?, como su Señor. Por eso cuando Pedro llama a Cristo Señor, cuando Juan llama a Cristo Señor, cuando llama a Mateo, sí, Señor, ¿verdad? A Cristo llama Señor. Pero únicamente el que llama a Cristo como maestro es Judas Iscariote. Maestro. Así que entre
miles maestros que existen, ¿verdad? Para bien de mí, uno es tú, Jesucristo. Eso es, ¿verdad? Lo que consideraba Judas Iscariote. Entre muchos maestros que hay, para mí, uno es Cristo. Para mí bien, ¿verdad? Está Cristo. Por eso muy bueno, muy buen hombre, muy buen maestro, un sabio maestro, ¿verdad? Me enseña bastante para que yo vaya bien. Siempre él está céntrico, ¿verdad? Egocéntrico está él. No cristocéntrico, egocéntrico. Yo primero, yo céntrico, ¿verdad? Pero después Cristo. Cuando uno llama a Cristo Señor, Cristo es centro, Cristo céntrico, ¿verdad? Por eso uno está alrededor. Mucha gente, ¿verdad? Hasta pasando edad media también creía toda la gente que, ¿verdad? Siempre la Tierra es centro del universo. Alrededor de la Tierra, ¿verdad? Toda la estrella y el Sol y la Luna gira. Pero cuando se descubre la realidad, no es así. Más bien, ¿verdad? El Sol está centro, ¿verdad? La Tierra gira alrededor del Sol, entre 9 planetas, ¿verdad? Del sistema solar. Una es, ¿verdad? En la Tierra, ¿verdad? Pero negaba. ¿Cómo? No se ve así. No se ve así. Siempre, ¿verdad? Sol gira alrededor de la Tierra y la Luna y estrella, toda la estrella. Así que la Tierra es centro del universo. Cegado, ¿verdad? Pero la realidad científicamente, el Sol también, ¿verdad? Por hora. 70.000 kilómetros por hora corre también, girando, ¿verdad? En su alrededor de, ¿verdad? El Vía Láctea, la galaxia Vía Láctea, ¿verdad? Gira el Sol también, moviendo ese Sol, ¿verdad? Con 70.000 kilómetros por hora y 9 planetas alrededor de, ¿verdad? Sol gira. La Tierra como una estrella chiquitita, muy chiquitita. Así es. Pero como creía, la Tierra es centro del universo. Hoy en día mucha gente piensa así. Yo soy centro del universo, centro del mundo, toda la cosa para mí. Yo soy sabio, toda la cosa, ¿verdad? Y para mí existen. Egocéntrico. Y confían tanto en su propio corazón. Ahí cae una necedad muy grave. ¿Cómo termina? Conociendo a Dios tan grande, creador del universo, pero lo transforma en qué? En cualquier imagen de bicho, reptiles y animales, aves y ser humano, ¿verdad? Ante ese ídolo, ¿verdad? De material de oro o plata, cobre o madera, ¿verdad? Se postran y adoran. Suena muy raro, ¿verdad? Conociendo a ese creador, Dios tan grande, en el lugar de glorificar al Señor, en el lugar de dar gracias al Señor, quien hizo todo el universo. Pero uno se postra ante, ¿verdad? Madera, ante estrellita, ante la luna, ante cualquier imagen hecha por la mano del ser humano, ¿verdad? Artificialmente fue hecho algún ídolo, como su Dios lo adora. Y sacrifica también, ¿verdad? Hasta vida de ser humano también, ¿verdad? Sí sacrifican. ¿Qué está metido en la cabeza de hombre? Confiador de sí mismo. Por eso la Biblia dice, Proverbio capítulo 28, versículo, ¿verdad? 29, ¿verdad? Donde recién leímos, ¿verdad? El que confía en su propio corazón. El que confía en su propio corazón es necio. Verso 26 de Proverbio capítulo 28. El que confía en su propio corazón es necio. ¿Cuál es la necedad de Judas Iscariote? La Biblia dice San Juan capítulo 13, verso 2, ya que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. ¿A quién? A Cristo. Entregándolo cobrando 30 piezas de plata, ¿verdad? ¿Quién había puesto ese corazón? Ya que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. Diablo es, que había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Pero Judas, ¿cómo creía? Mi pensamiento tan inteligente. Soy ya, ¿verdad? Soy tan prudente e inteligente. Claro que sí. Aparentemente Cristo es buen maestro. No haya hecho nada maldad. Pero si yo entregándola a Cristo en la mano de los romanos, ¿verdad? Por medio del sacerdote y también, ¿verdad? Y anciano líder principal de los judíos, ¿verdad? Ellos me cobran 30 piezas de plata. Entonces, ¿qué? Con 30 piezas de plata yo puedo hacer lo que yo quiera, cumpliendo mi deseo. Pero Cristo, como que es inocente, no haya pecado, entonces Él va a soltar
se va a soltar liberado. Porque no hay nada pecado para morir. Entonces, según su, ¿verdad? Según su inteligencia, ¿verdad? Cristo va a ser suelto. Entonces él gana 30 piezas de plata. Él vive bien, ya Cristo está liberado, entonces por su camino va, yo por mi camino. Era ese pensamiento de Judas, ¿verdad? Según su astucia, según su necedad final, ¿verdad? Pero la cosa no se resulta como él pensaba. Al revés, Cristo fue condenado para morir crucificado. Él queda más condenado todavía internamente por su conciencia, ¿verdad? Por eso lleva 30 piezas de plata ante el sacerdote y anciano, a quien había entregado a Cristo, ¿verdad? Pesándolo. Pero cobró él 30 piezas de plata entregándolo. Yo vendí la sangre inocente, no es digno de morir. Eres hombre perfecto, un hombre santo, un hombre lindo. Y nunca hizo mal. ¿Por qué está sentenciado a pena de muerte? No debería morir ese hombre. Realmente, ¿verdad? Yo vendí a él sangre inocente. Téngalo aquí, 30 piezas de plata. ¿Qué dicen ellos? Aconsejan terrible, ¿verdad? Tú lo hiciste. Tú lo hiciste, allá tú. Un consejo más malvado, ¿verdad? Tú lo hiciste, allá tú. La Biblia, como dice, diablo es el que había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. Diablo es el protagonista de engaño, ¿verdad? Pero ese líder falso, como que ciegos son, no ve trasfondo de la cosa. Diablo está manipulando el corazón de Judas Iscariote. Pero nunca pueden hablar de eso porque no lo ven. Por eso, al final, ¿verdad? Y aparentemente, ¿verdad? Tú lo hiciste, tú pagas. Tú lo hiciste, ¿verdad? Allá tú. Judas, aceptando ese consejo de ese líder falsos, ¿verdad? Al final, tirando 30 piezas de plata al fondo del templo, él se fue y se ahorcó. San Mateo capítulo 27, versos 3 hasta 5 dice esa palabra, ¿verdad? ¿Cómo termina Judas Iscariote? Ahorcado, ¿verdad? Esa cuerda con quien se ahorcó era medio podrido, parece, se cayó. Se explotó su entraña, dice. Una muerte más miserable, ¿verdad? Judas nunca imaginaba que iba a pasar esto, pero pasó así. Ahí está el engaño del diablo. Cuando uno confía en su propio corazón, diablos ya pueden manipular, metiendo cualquier pensamiento, cualquier idea falsa y engañosa y astuta. Como en el principio, cuando el diablo engañó por medio de la serpiente, ¿verdad? Engañó a Eva. ¿Qué dice? Pregunta a la mujer, ¿con qué Dios os ha hecho que no comáis de todo árbol que está en el huerto de Edén? Esa pregunta es, ¿verdad? Realmente y exigente, ¿verdad? Que ella contestara. Ella contesta, sí, todo árbol que está en el huerto de Edén, sí podemos comer. Pero dijo Dios que no comamos del árbol que está en el medio del huerto, ni lo tocaremos. Por si acaso que muéramos, dice, ¿verdad? Diablo, viendo que ella no está bien aferrada, ¿verdad? Su fe en la palabra de Dios. Entonces está una fisura entre fe de ella y palabra de Dios. Entonces en el medio de espacio, diablo mete mentira. Diablo, ¿cómo miente? Viendo que ella no conoce tan perfectamente la palabra, no está tan aferrada por la palabra de Dios, ¿verdad? Palabra de Dios, ¿cómo fue? Génesis capítulo 2, versos 26 y 27 dice, Dios dijo a Adán, al hombre, ¿verdad? Comerá todos los árboles que están en el huerto de Edén, pero no comerá del árbol de la ciencia, viene del mal, viene específicamente, dice, ¿verdad? No comerás el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comieres de él, ciertamente tú morirás, dice. No como Eva dijo, ¿verdad? Árbol que está en el medio del huerto, no. El árbol de la ciencia del bien y del mal se llama, ¿verdad? Puede ser que muera, no. Ciertamente tú morirás, dice. Diablo, ¿verdad? Viendo ese espacio, mete mentira. No moriré. Dando ánimo, ¿verdad? Sino que Dios sabe, dividiendo entre Dios y ella, ¿verdad? Metiendo desconfianza en el corazón de ella hacia Dios. Dios sabiendo que el día que comience de él, seré como Dios, sabiendo del bien y del mal. Seré como Dios. Si comes ese fruto, ¿verdad? ¿Cómo no comer ese fruto para ser como Dios? Sencillamente comiendo ese fruto será como Dios. ¡Qué lindo! Yo puedo hacer mi mundo, ¿verdad? Mi creación,
Yo voy a ser diosa entonces, ¿por qué no comer ese fruto? Cuando ella cree en esa mentira, ¿verdad? Ya se hizo una diosa. Yo seré como Dios, sabiendo del bien y del mal, solo sencillamente comiendo ese fruto. Su conciencia pica, ¿verdad? No, pero ella desea ser como Dios. Final, ese deseo más que control, más que, ¿verdad? Freno que se nace de su conciencia. Final, brincándola y pisoteando la palabra y alcanza la mano, ¿verdad? Y toma, y come. Y final, ¿qué? Ella murió. Cuando una persona muere, ¿verdad? Por engaño y mentira del diablo, influye negativamente a otra persona. Jamás una persona, ¿verdad? Contagiada del pecado, contagiada de maldad de los hombres quedan parada, frenada, no. Más activamente por empujón de Satanás, ¿verdad? A otra gente contagia también. Ella lleva fruto a Adán. ¿Qué dice? Cómelo, dice, cómelo, ¿verdad? ¿Quién exigió? Ella. ¿Quién mandó? Ella. Adán, ¿cómo reaccionó? Ella, Eva. Carne de carne, hueso de hueso de él. Tan amada está ella por Adán. Adán está enamorado de ella. Ahí está el problema. Aunque él está tan enamorado de ella, ¿verdad? No puede ser ella más que Dios. Ahí se viene confusión. Él oye a la mujer que a Dios. Ahí viene idolatría final, ¿verdad? Sacrificando lo primero para cumplir lo segundo. Idolatría. ¿Cómo debe ser? Más bien sacrificando segundo. Tienen que servir a lo primero, ¿verdad? Eso es sacrificio verdadero. Pero sacrifica lo primero para cumplir, para servir lo que es segundo. O tercero, cuarto. Eso es idolatría. Adán cayó en una idolatría cegadamente por amor hacia su mujer. Él comió del fruto. Él comió del fruto. ¿Por qué comió del fruto? Él oyó la voz de mujer más que la voz de Dios. Idolatría final, ¿verdad? Y final Adán y Eva, ¿verdad? Y debía haber caído en esa tentación de Satanás. Final ellos viendo mutuamente que están desnudos. Qué raro, ¿verdad? Siempre estaban desnudos, pero nunca se avergonzaban anteriormente, porque ahora sí. Debía haber comido del fruto del árbol de la ciencia, bien y del mal, del cual Dios había prohibido en comer. ¿Por qué ahora se avergüenzan unos a otros? ¿Por qué? Ahí está la manipulación de Satanás encima de norma del bien y del mal, ¿verdad? Sobre Adán y Eva final. Ahí diablo se metió y manipulador. Como manipulador manipula a ellos, ¿verdad? Por eso, final está sujeto el mundo al diablo final. Cuando Dios se manifiesta, ¿verdad? Busca a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Adán se esconde y contesta, me escondí. ¿Por qué? Yo estoy desnudo, ¿verdad? Por vergüenza me escondí. Estaba vestido en delantal de hoja y higuera, ¿verdad? Pero ante la voz de Dios siempre se quedan pelado, desnudo, condenado, culpabilizado ante la voz de Dios. Por eso se esconde. Mientras estaban ambos, ¿verdad? Vestidos en delantal de hoja y higuera, no se afectaban. Porque estaban tapados, vestidos en delantal de hoja de higuera. Pero ante la palabra de Dios que pica su conciencia, toca su conciencia, se quedan desnudos. Pero el problema de Adán y Eva no es estar desnudos, sino estar muertos por su desobediencia, por su pecado, ¿verdad? Por su impiedad, más bien, que hicieron contra la palabra de Dios, pisoteándola, oyeron la voz mentirosa de Satanás para ser como Dios. Pero Adán responde, ¿verdad? Me escondí detrás de árboles de huerto de Edén porque me quedé desnudo. Dios pregunta, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Una pregunta interesantísima. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Yo no. Yo soy tu creador, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios, yo soy tu, ¿verdad? Rey. Yo soy, ¿verdad? El que manda. Pero nunca te enseñé que tú estabas desnudo. Pero ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Pero el Señor dice, comiste del árbol que yo te mandé que no comiese. Entonces él mira a su mujer, ella me lo dio. Entonces Dios pregunta, ¿por qué tú, serpiente, me engañó? Por eso Dios maldice a la serpiente, a la mujer y al hombre.
Cuando Dios maldijo al hombre, que dice, Génesis capítulo 3, verso 17, Dios dijo, por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que yo te mandé que no comiese, ¿verdad? Maldita será la tierra por tu causa. Por eso ahí viene, ¿verdad? El causante de la maldición que está sobre el mundo entero, por tu causa, por tu desobediencia. Tú oíste a tu mujer más que a mí. Ahí viene idolatría, ¿verdad? Por la cual se viene esa maldición total sobre el mundo entero. Debe haber caído Adán en pecado, juntamente con su mujer Eva, y fueron expulsados fuera del huerto de Edén, vestidos de túnica de piel, ¿verdad? Y se viene ya multiplicación. ¿Qué es lo que ya pasa constantemente? Cualquier ser humano nace en el mundo, nace con el pecado. Como dice Romano, ¿verdad? 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todo el mundo nace en qué condición? En la condición de ser pecadores, ya nacimos nosotros. Por eso nosotros ocupamos el renacido. Entonces vamos a entender una cosa. Ya nacimos con el pecado, bajo la maldición, con la naturaleza pecaminosa, dominado por el diablo, como dice 1 Juan capítulo 5, verso 19, somos de Dios, mas el mundo entero está bajo el maligno, dice, bajo el diablo. Diablo está encima, manipula el mundo entero. ¿Cómo manipula el mundo entero, diablo? Por dos métodos, por los pensamientos y deseos. Diablo, ¿verdad? Toma dos, ¿verdad? Manejos sobre el mundo entero. Por él, por los deseos y sus pensamientos. Ese es el único manejo con que el diablo manipula el mundo entero, ¿verdad? Por eso cualquier persona mientras vive aquí en la tierra, como vive según sus pensamientos, confiando tanto en su propia inteligencia, propio su pensamiento y su propia idea, como Judas Iscariote, ¿verdad? Confiando tanto en sí, en su propio corazón, en el cual fue puesto ya pensamiento de Satanás, entregar a Cristo, ¿verdad? Pero él no sabía que era, ¿verdad? Ese pensamiento, de dónde se procedió ese pensamiento, que el cual está metido en su corazón. Lo que pueden ver, ¿verdad? Ese pensamiento ya está en su corazón, pero no sabe de dónde viene ese pensamiento. La Biblia muestra la origen, ¿verdad? Va a ver el origen que viene tal cosa. ¿De dónde viene esa cosa? Ese pensamiento que manipula el corazón de Judas, en el cual él está plenamente confiando, ¿verdad? De diablo se viene. Por eso la Biblia dice, ya que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. Ese pensamiento de dónde se procedió del diablo y manipula el corazón de Judas, ¿verdad? Judas hace caso, por eso entrega a Cristo. Ya viendo que Cristo era condenado y él queda más condenado todavía, ¿verdad? Quiere recuperarse, liberarse de esa atadura de condenación y culpabilidad. Y lleva 30 piezas de plata, ¿verdad? A los líderes, a los ancianos y a sacerdotes, ¿verdad? Diciendo que yo he pecado, entregando la sangre inocente. Ellos cómo responde. Diablo utiliza la boca de ellos, ¿verdad? Tú lo hiciste, allá tú. Él tirando 30 piezas al fondo del templo, se fue y se ahorcó, no pensando dos veces. Esa condenación era muy grave, esa culpabilidad muy pesada. Para sentir libertad se ahorcó y él pensando que al morir termina todo. Como muchos hoy en día piensan, ¿verdad? Por eso se suicidan, ¿sí o no? Al morir termina todo. En la rápida de diferente de verdad y ¿cómo se llama? Cementerio. Tal fulano, tal año nació, tal año murió. Está en la paz del Señor. ¿Quién dice eso? Que está en la paz del Señor. Cualquier persona está muerta. Está en la paz del Señor. Cuando murió, ¿verdad? El rico, ¿dónde está? En el Hades, está atormentado en el medio de llama del fuego, dice. Está sufrido, está bien inquieto, bien atemorizado, está más bien. Está bien estresado. Alguna pregunta, ¿verdad? Cuando yo compartí seminario bíblico, un chiquito inteligente, sus madres, ¿verdad? Congregante a nuestra iglesia.
Él ya llegó a mí y me preguntó, pastor, cuando Cristo murió en la cruz, su cuerpo fue sepultado en la tumba, ¿no? Pero su espíritu, ¿a dónde fue? Inteligente, ¿verdad? Su espíritu, ¿a dónde fue, pastor? Así me preguntó. Está escrito Primera Pedro, ¿verdad? Capítulo 13 está escrito esto. A ver, Primera Pedro, capítulo 3, verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo vivificado en espíritu murió físicamente derramando toda su sangre, su cuerpo fue sepultado, pero su espíritu vivificado, ¿verdad? ¿A dónde fue? Él visitó, ¿verdad? Otro lado, otro mundo, donde se encuentra solo alma sin cuerpo. Por eso acá dice el verso 19, en el cual, en el cuerpo, en el espíritu vivificado, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son? 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual poca persona, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Esa época de Noé, ¿verdad? Murieron ellos. Desde época de Noé, desde época diluvio universal hasta Cristo, 3.000 años pasa, 13.000 años. 12.000, ¿verdad? Por ahí 2.800 pico años. Casi 3.000 años. Ellos siguen existiendo. ¿Verdad? Cristo visita, ¿qué dice? Declara. Aquí dice, ¿verdad? Como fue y predicó, así dice, ¿verdad? Predicó, eso es declaró, eso significa. En Biblia inglés dice, él se fue, Cristo se fue y declaró, así dice. Pues es a predicar, ¿verdad? No para salvar, sino declarar. ¿De qué? Ya cumplió toda la palabra de Dios recientemente por la muerte de Cristo. Entonces los que son salvos, confirmados de ir al cielo santo, los que están muertos con su pecado, están confirmados de ir al fuego eterno. Es estresante para muchos que no creen en Cristo final. Aún ellos están conscientes. Cristo fue y predicó. Cristo fue y declaró. ¿Qué significa? Ellos todos están conscientes. ¿Cómo no imaginan, descansan, duermen, inconscientes? ¿Cómo puede declarar ante ellos que están dormidos, inconscientes? Equivocado. Totalmente ellos están conscientes. Más bien están muy estresados, muy, ¿verdad? Atemorizados más bien ellos. Debe haber muerto dejando su cuerpo aquí, su espíritu otro lado, espera su resurrección. Pero viendo que ellos no son salvos, con pecado, ¿verdad? Con una cobardía, con un sufrimiento grande por causa de, ¿verdad? Estar bajo pecado, bajo condenación. Atemorizados están ellos, más bien. Esperando segunda resurrección. Primera resurrección para justas, segunda resurrección para pecadores, ¿verdad? Cuando se resuciten todos pecadores en la segunda resurrección, que espera? Desaparece el universo, Cristo se siente en el trono blanco, como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11 hasta 15, ¿verdad? Cada uno será juzgado ante Cristo, según toda la cosa que está escrita en ese libro, la Biblia. Siendo culpable, según su obra, porque ellos rechazaron la gracia del Señor, la mano del Señor, según su obra son culpables. ¿A dónde van? La muerte y la de fueron lanzados al lago del fuego, que es la muerte segunda, dice. Apocalipsis capítulo 20, verso 14, 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego para siempre. Esa es la ira de Dios sobre el pecado. Por eso, ¿verdad? Cualquier persona puede vivir con su impiedad, con su injusticia, hablando cualquier cosa, actuando cualquier forma, cualquier manera, pecando y pecando y pecando. Su conciencia dice que si Dios existe, en el lugar de buscar a Dios con corazón sincero y verdadero, con corazón arrepentido, para recibir la mano de Dios, la ayuda de Dios, la misericordia del Señor, el amor del Señor. En el lugar de buscarlo con corazón sincero, pero uno niega, a propósito niega, ¿verdad? Siguiendo su, ¿verdad? Injusticia, su impiedad, ¿verdad? Diciendo que Dios no existe. La Biblia es, ¿verdad? Nada, quemándola, destruyéndola, ¿verdad?
Uno negando a propósito de la existencia de Dios. La existencia de Dios inexcusable. Su conciencia ya sabe. Por la naturaleza se nota. Por la creación se nota. Por la historia, ¿verdad? Tal como está escrita en la Biblia, se cumple total. La historia humana, según la Biblia, se cumple. Levantamiento de 4 imperios. Imperio Babilonia, Imperio Persia, Imperio Grecia, Imperio, ¿verdad? Y el romano también. Todos fueron hechos según la revelación de Dios que fue escrito en libro Daniel. Primero, palabra profética de fe cumplimiento. ¿Cómo negaría esto? Por medio de Cristo también Dios manifestó total que está existente en él, ¿verdad? Por su conciencia, por la Biblia, por Cristo, por la historia humana y por la creación. Dios habla por todo lado. ¿Cómo puede negar que Dios existe? Uno, inexcusable existencia de Dios negándola al final. ¿Qué toma? Con su rebeldía, con su impiedad, con su injusticia, haciendo cualquier maldad, rechazando la mano de Dios, la gracia del Señor, al final terminan ¿con qué? Con la ira de Dios. Hasta ahora ustedes nunca vio, ¿verdad? Detrás de la luna, siempre la luna con misma cara se gira, ¿verdad? Por ejemplo, por 30 días se gira, ¿verdad? La luna le duele la tierra. Y rotación, periodo de rotación y gira igual, una, por 30 días. Por eso nunca se ve detrás. ¿Me explico? Hasta ahora, la cara de nuestro Señor Jesucristo con amor espera a usted. Aunque llama maldad, con gran paciencia, amor sigue esperando a ustedes. Para que vuelvan a Cristo antes que sea tarde. Pero cuando viene época de juicio y castigo, se da vuelta su cara, ¿eh? Amor de cordero, hasta hoy. Pero cuando venga el día del juicio y castigo, ira de cordero, como Apocalipsis capítulo 6. Todos los reyes generales, ¿verdad? Grandes, ricos y poderosos, ellos gritan, caennos, dice, caennos, monte más alto sobre nosotros y tápenos ante la ira del cordero. Nuestro Dios, amor, y el castigador. No se olvide, ¿eh? Dios es el castigador. Sobre maldad y pecado, sí o sí castiga. El Padre Dios ni perdona a su Hijo tampoco, sí o no. Cuando Cristo se presenta ante todo el mundo entero, ¿verdad? Como Cordero de Dios, fue bautizado por Juan Bautista, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo cargado el pecado del mundo, quitando el pecado del mundo en su cuerpo. Por eso Cristo ocupaba un envase para cargar el pecado del mundo, porque el Espíritu Santo nunca puede tocar con el pecado, con ninguna inmundicia. Pero Cristo al final, ¿qué? Cristo cargó el pecado del mundo, ¿verdad? En su cuerpo, en el vaso. Como el agua viene en el vaso, en este vaso viene agua, el agua no viene en aire, en el vaso. El cuerpo de Cristo fue el paso para cargar el pecado del mundo. Él fue al monte Calvario para cancelar. Antes de ser enterrado por Judas Iscariote, Cristo oró al Padre en el monte Getsemaní. Padre, todo es posible para ti. Si puede pasar esa copa de la ira del Padre Dios contra él, ¿verdad? Contra Cristo, hágamelo por favor. Pero hágase su voluntad. Cristo 3 veces pidió al Padre. Esa oración quedó negada. ¿Verdad? Cualquier oración fue aceptada de Cristo. Antes de resucitar a Lázaro, Señor, Cristo, ¿cómo oró? Padre, te doy gracias por haberme oído. Dice, te doy gracias por haberme oído. Esto es no para mí, sino para todos los que están aquí, para que crean que yo soy enviado tuyo. Yo soy hijo tuyo. Y desde Cristo, ¿verdad? Orando brevemente, manda hacia tumba, fondo de tumba donde está Lázaro, ¿verdad? Cristo grita, Lázaro, ven fuera. Salió. Breve oración fue cumplida poderosamente, pero en el monte de Getsemaní, Cristo oró 3 veces. La ira del Padre, inevitable sobre Cristo. Sobre Cristo cae la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Dios es castigador. Hasta su propio Hijo, ¿verdad? ¿Quién es su Hijo? Es su propio ser también. Dios es, ¿verdad? Padre Dios es el Hijo es el Padre.
Como dice Isaías capítulo 8, ¿verdad? Nacido un niño. Él es el consejero, Padre Dios, Padre eterno y Padre Dios fuerte, dice. Por eso Cristo es el mismo Dios, mismo Padre. Dios es el único. Cuando Él se manifiesta en trabajar, siempre Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre planificador, el Hijo cumplidor, el Espíritu Santo testificador. Pero el mismo Dios. Pues el Padre Dios, ¿verdad? Ni perdona a sí mismo tampoco por el pecado. Sí o sí hay, ¿verdad? Pago por la impiedad, injusticia de los hombres. Cristo, ¿verdad? Absorbió todo nuestro pecado. Él fue castigado. Si usted por la fe lo aplica como suyo, usted está ya limpiado. Porque Cristo primero fue castigado antes que Dios castiga a usted. Pero usted niega con su incredulidad su pecado, usted tiene que pagar por no creer a Cristo final. Eso es lo que dice en la Biblia. Pues ahora, Romanos capítulo, ¿verdad? Romanos capítulo 1, ¿verdad? Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra, dice, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce de ese es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, sí, y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie puede evitar de, ¿verdad?, reconocer de la existencia de Dios. Por eso no tiene excusa, dice, Pero ¿cómo hace? 21. Pues habiendo conocido a Dios, viendo sencillamente por la creación hecha por Dios. Por eso Galileo Galilei, ¿verdad? El científico de edad media dice como era el universo, la naturaleza es segunda Biblia, dice, segunda Biblia. Primera Biblia, Santa Biblia, la que tenemos. Segunda Biblia es la naturaleza, el universo, porque ahí se escribe todo lo que Dios es, Dios existe, se muestra por toda la criatura. ¿Verdad? Pero que a propósito ellos, ¿verdad? Niega. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecidos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice. Profesando, ¿verdad?, ser sabio, pero como termina, se hicieron necios, confiando en su pensamiento manipulado por el diablo. Diablo que exige a ello final, que transforma a Dios, ¿verdad?, glorioso en otra cosa. 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo termina el ser humano? Confiando en sus razonamientos, creyendo que son sabios, confiando tanto en su idea y pensamientos, terminan adorando ¿qué? A las imágenes, ¿verdad?, corruptibles, de hombres y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se quedan sujetos ante yeso, ante maderita, ante un pedazo de, ¿verdad?, y oro, y hierro, o cobre, o bronce. Quedan sujetados. Así es el diablo tan manipulador, tan mañoso, terriblemente. Cuando usted confía ya en su pensamiento, el diablo ya manipula y arrastra a usted hacia idolatría, convirtiendo la gloria de Dios en cosa corruptible total. Termina, ¿cómo termina? Adorando un Dios falso, final, ¿verdad? Por eso aquí se encuentra una gran manipulación de parte del diablo. ¿A quién tocaría esto? ¿A quién confía tanto? Creen que son sabios. Por eso la Biblia, primera, ¿verdad?, primera
Corintios capítulo 1 dice una palabra muy importante. Primera Corintios capítulo 1, verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿Dónde no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cómo Dios trata con la sabiduría del mundo? Dios ha enloquecido, dice, la sabiduría del mundo. Así que la sabiduría del mundo una loquera, dice. Una locura es. Porque diablo maneja, diablo manipula el mundo. Con toda mentira, ¿verdad? Ágiles. Como diablo engañó a Eva, diablo engañó a Adán en el principio. Un hombre más inteligente llamado Adán fue engañado por el diablo. Cuán mañoso es el diablo. Y cuán gran mentiroso es. Él se acerca a ustedes para manipular y engañar, haciendo confiar tanto usted en su propio pensamiento. Ya cuando usted confía en su propio pensamiento, diablo lo jala a usted hacia engaño, hacia sujeción, hacia ante cualquier ídolo corruptible total. Por eso, Señor, ahora dice verso 20, ¿verdad? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, ¿verdad? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso, único método que Dios toma, ¿verdad?, para salvar a uno por medio de la predicación. Un justo renacido con el evangelio verdadero tiene que acercarse. Uno que es pecador y perdido tiene que evangelizar, tiene que predicar el evangelio que es poder de la salvación. Uno oyendo, creyendo, puede llegar a ser salvo, se hace sabio verdadero. Tienen que saber oír, tienen que saber aprender, tienen que saber negar su propio razonamiento y su propia sabiduría y también su propio, ¿verdad?, conocimiento y opinión. Por eso uno que es sabio en su propia opinión es necio, dice, en proverbio también, ¿verdad? Tiene que saber negar a sí mismo, ¿verdad?, para poder recibir lo que viene de Dios. Por eso, bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque el reino de Dios será de ellos. ¿Quién es los pobres en espíritu? Los que tienen corazón vacío, preparado a recibir lo que viene de Dios. ¿Verdad? Los pobres en espíritu es bienaventurado, dice. Los ricos en espíritu son malditos, verdadero malditos. ¿Por qué? La salvación se viene de Dios por medio de su predicador, a quien oye con corazón vacío, humilde y arrepentido. Pues ahora, y San Marcos también dice, ¿verdad? Capítulo 1, ¿en qué condición uno pueden llegar a ser salvo? ¿Quién pueden llegar a creer? San Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 dice así, ¿verdad? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es arrepentirse? Pedir perdón día con día. Como hoy en día muchos pastores, en verdad, siempre enseñan, pidan perdón. Cada vez que usted peca, piden perdón. Ese es ese arrepentirse. No. Dios nunca dice que pidan perdón, serán perdonados. Nunca dice, ninguna parte dice en la Biblia. También dice, la paga del pecado es la muerte. Arrepentíos y creed en el evangelio, dice. Entonces uno puede entrar en el reino de Dios, dice, ¿verdad? El evangelio es única verdad de la salvación que puede serle revelada a uno para rescatar. Entonces ese evangelio no nace de la cabeza de uno. Tiene que ser oída esa palabra, esa verdad, y uno llegando en el corazón creyéndola, y ahí nace la vida eterna, se brota la vida eterna.
Entonces uno no tiene corazón, mente vacío, corazón humilde, arrepentido, ¿verdad? No puede oír ni creer. Ahí termina con, ¿qué? Con la maldición. No puede llegar a ser salvo. Arrepentirse no es otra cosa, sino dejar su propio camino equivocado, sus pensamientos engañosos que el diablo ya había puesto en usted. Usted está aferrado en su propio pensamiento, en su razonamiento, en su opinión. Está bien aferrado como Judas Iscariote y está pegado con su pensamiento, creyendo que ese pensamiento es más sabio que todo. Final, por ese pensamiento en que tan aferrado está él, termina mal. Ahorcado, final termina. Así que no es confiable nuestro pensamiento y nuestro corazón. Jamás tiene que ser negado, rechazado, para recibir la revelación que viene de Dios. Esa posición, dejar nuestro pensamiento y nuestro camino y quedar cero y recibir lo que viene de Dios. Ese punto se llama arrepentimiento. Como hijo pródigo, ¿verdad? Entendió que él se queda ahí, en el corral del cerdo, ¿verdad? En esa provincia se va a morir sí o sí. Por eso él cambia de dirección. Él que con orgullo se fue de la casa, regresa al Padre, dejando su orgullo, su pensamiento bien equivocado y engañoso, para volver al Padre, ¿verdad? Por eso ese cambio de dirección se llama arrepentimiento. Uno que confía en su pensamiento, ahora no más en su pensamiento confía, sino en la palabra de Dios. Uno que era tan sabio en su propia opinión y la niega, la rechaza para creer la verdad que el Señor revela, ofrece a uno, ¿verdad? Ese cambio de dirección se llama el arrepentimiento. Arrepentidos, ¿qué significa? Toda la doctrina, toda la mentira, toda la sabiduría humana, toda la prudencia humana, toda la verdad y opiniones que se le parece bien, sabia, déjala, dice. ¿Por qué? Son de diablo. Vuelva a Dios, ¿verdad? Él sí salvará con su evangelio. Por eso, Isaías capítulo 55, ¿verdad? Están hablando concepto del arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Isaías capítulo 55, versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, de que limpió su camino el hombre inicuo, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, dice. ¿Quién puede volver a Jehová? El impío que deja su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y pueden volver a Dios. Dejar, ¿verdad? Impío dejar su camino, hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Él tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso es el arrepentimiento. Dejar nuestro pensamiento equivocado. Dejar nuestro camino equivocado para tomar camino correcto y perfecto y pensamiento correcto de Dios, con fe en nuestro corazón. ¿Verdad? Eso es arrepentidos y creer en el Evangelio. Por eso hoy en día, ¿verdad? Mucha gente sin darse cuenta están pegados con injusticia y impiedad, negando a Dios, negando la palabra de Dios, negando la mano de Dios, negando la, ¿verdad? Salvación esa por Cristo también. Mucha gente, ¿verdad? Confiando en sí, automáticamente está entregado en la mano del diablo. Nuestro pensamiento no es confiable. Nuestro razonamiento no es confiable. Si uno confía tanto en su propio razonamiento, en su opinión y su propia sabiduría, ¿verdad? Está dando lugar al diablo que domine encima de usted. Y se aleje mucho, mucho más y más de Dios. Porque Dios no depende de nuestro pensamiento. Cuando uno niega su pensamiento equivocado, uno puede recibir la verdad que Dios ofrece. Por eso, ¿verdad? Sobre el mundo entero cae ira de Dios, porque ellos en su propio pensamiento confían más que en su pensamiento que la palabra de Dios. Uno confía a sí mismo más que a Dios, ¿verdad?
Por eso el diablo manipula, ¿verdad? Hasta sujetar al mundo entero ante ídolo, ante, ¿verdad? Y cualquier imagen corruptible de hombre, de reptiles, de aves y de cuadrúpedos, adorándolo. Por eso hoy en día se encuentra una gran cantidad de idolatría, ¿verdad? Por el diablo que manipula encima. Quien uno paga total, ¿en dónde? En el fuego eterno, dice. Juntamente con el diablo, ¿verdad? Por eso Apocalipsis capítulo 21 dice, ¿verdad? En el Apocalipsis capítulo 21, ¿qué tipo de personas van a caer al fuego eterno? En el libro Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los que están muertos ya son pecadores, ¿verdad? Siendo pecadores, practicando toda la vida su maldad y pecado, al morir, ¿a dónde va a final? En el lago del fuego, que es la segunda muerte, de la cual nunca se recupera, nunca pueden salir. Ahora sí, siendo pecadores, hay oportunidad que sean perdonados, salvados, liberados por poder y amor de Cristo, por el Evangelio. Pero cuando pierde esa oportunidad que Dios manda actualmente, ¿verdad? Puede ser que nunca más venga más. Esa oportunidad que uno al final paga por su impiedad, injusticia, ¿verdad? Cargándola encima de uno, ¿a dónde va? Al fuego eterno. Por eso no debe menospreciar la mano de Dios, la invitación de Dios. ¿Verdad? La gloria de Dios nunca se convierte, ¿verdad? En la imagen corruptible de hombre, de reptiles, de aves y de cuadrúpedo, jamás. Aunque uno no cae en una idolatría ante, ¿verdad?, algún ídolo físico, pero internamente usted confía en su propia sabiduría, en su propia opinión, en su propia inteligencia, en su propia idea y parecer, negando la palabra, usted pone su pensamiento más que la palabra de Dios. Eso es una idolatría, eso se llama obstinación, ¿verdad? Obstinación es peor idolatría, dice 1 Samuel capítulo 15. Por eso no deja de oír, sino insistir su opinión ante Dios. Obstinación, peor idolatría. Tiene que ser bien desechada ante usted, ¿verdad? Para que usted pueda volver con corazón sincero y humilde para atender a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Ahí verá gran bendición que caiga a usted. Hoy hasta aquí, vamos a orar.